Queridos amigos, un cordial saludo. Para mí es un honor quien me acompaña. Ustedes lo han visto, lo conocen. Estamos hablando de una periodista, un tremendo investigador, un escritor sin par, pero mejor aún, un mucho mejor amigo. Juanjo Benítez, un honor, un placer que estés aquí con nosotros en Colombia para la presentación de Belén Caballo de Troya 12, con el que se cierra esta saga señera en este tipo de literatura y que va a ser lo que te va a dar la posteridad, entre otros muchos temas. ¿Qué sientes? Procedo también de la primera pregunta. ¿Qué sientes al llegar al final de estos años con esta cantidad de caballos de Troya? Pues me siento muy aliviado y claro, han sido 40 años. Ha habido de todo, ha habido malos momentos, buenos, muchas críticas, muchos lectores que me han agradecido y me siguen agradeciendo la información. Entonces, bueno, pues quizás la sensación más importante es que ya terminó todo, ya está publicado, ya no tengo que hacer nada más. Alivio. ¿Qué opinas que a lo largo de la historia, igual que como le pasó a Julio Verne, que el futuro le dio la razón, muchos de los instrumentos, situaciones científicas que se mencionaron a lo largo de estas 7.000 páginas, si no estamos mal, que están mal contadas evidentemente, en su número, ¿no? Han venido a corroborar la exactitud del libro, o sea, son descubrimientos que han salido a la luz y que se mencionaban previamente en las páginas de los caballos. ¿Eso qué te genera? Hombre, me generó una gran sorpresa. Yo recuerdo, después de la publicación de los primeros caballos, los primeros sobre todo, de repente aparece un hallazgo de los japoneses que lo patentaron de lentes de gas. Bueno, y ahora está en toda la escala. Basta con apretar un botón y el ordenador te convierte el angular en un teleobjetivo o al revés. Eso hasta hace pocos años era imposible, porque tenías que cambiar la óptica y poner un zoom o poner un angular o lo que fuera. Esto está en los caballos, antes de que lo descubrieran o lo patentaran los japoneses. Y al igual que eso, otras muchas cosas que no se han descubierto. Por ejemplo, yo recuerdo que hablan de altímetros gravitatorios que no existen y que aliviarían extraordinariamente la navegación aérea. Ese es otro de los hallazgos. Yo un día asumí, miré los caballos y había un grupo de que había 30 o 40 descubrimientos, hallazgos, inventos que no sabían reconocer todavía, que no los conocía. Bueno, ya para entrar en el tema de las partículas subatómicas, los asteroides, eso ya ni idea, no hay nada. Correcto. Otro tema importante que me parece relevante y que ha sido otro de los ítems a lo largo de tu obra, el fenómeno ovni. Y en alguno de tus libros, específicamente en Solo para tus ojos, mencionas que en muchos de los casos es como si ellos eligieran una puesta en escena, una cuestión teatral, dramática, para ser vistos cuando ellos quieren ser vistos. Pero uno encuentra la contradicción cuando ve los casos, como hablabas ahorita con Yoninka, en los cuales se presentan agresiones y violencia. Sí, yo por eso digo muchas veces que el fenómeno ovni es muy complejo. Yo al menos no lo comprendo. Comprendo una parte, pero la mayor parte del fenómeno para mí se me escapa. Hay casos, muchos casos de agresiones no justificadas, hay casos de curaciones y hay muchísimos más casos de simplemente observación mutua. Pero es que a mí se me escapa todo eso, se me escapa porque no sé qué quieren, quiénes son, de dónde vienen, no sabemos nada. Lo cual puede ser absolutamente angustiante, de alguna manera. Es irritante porque sabemos que es verdad. Hay miles y miles, millones de casos en el mundo.
desde la noche del tiempo. Basta estudiar la literatura medieval o las leyendas para darte cuenta que nos están contando lo mismo, con otras palabras. Interesante. Y el otro tema para cerrar esta tanda de preguntas, si de por sí los caballos ya fueron esperanzadores con el Jesús que nos mostraba, el que habla de confiar en que todo tiene un orden preestablecido antes de, y que la muerte no es el final sino el inicio de la gran aventura, me parece interesante esa otra dosis de esperanza que le propones a tus lectores y admiradores, que parten estoy bien, esas experiencias de la vida después de la vida, que de alguna manera terminan confirmando lo que tantas veces el mayor habló con el maestro, con Jesús, que luego lo hace también con Eliseo. Sí, están hablando de lo mismo. Es decir, lo que te cuentan los caballos de Troya respecto a la vida después de la muerte es prácticamente lo mismo, parecido a lo que te cuentan los testigos que han visto a gente muerta. Eso es muy esperanzador, definitivamente. Claro, que yo creo que es la razón, o una de las razones importantes por las que el maestro se encarnó aquí, para llevar la esperanza. Y él, de hecho, resucitó y se mostró en 19 ocasiones que sepamos a muchísima gente. En una de las apariciones en el mar de Tiberíades había más de 400 personas. Y lo vieron los 400 o 500, una cosa. ¿Tú crees, aparte de lo que ya menciona el mayor a lo largo de los caballos de Troya, que el mensaje se perdió por no haberlo entendido correctamente los primeros discípulos? No, sí lo entendieron. Yo lo interpreto como que entendieron perfectamente. A ver, los discípulos no eran las típicas personas que hoy entendemos o interpretamos como que eran muy primitivos, sin ninguna cultura. No. La mayor parte de ellos, salvo gemelos, por ejemplo, eran gente que había ido a la escuela, tenían y conocían varios idiomas y tenían un conocimiento importante de sus oficios. Eran gente, no voy a decir universitarios, pero de cierta cultura. Entonces, esta gente entendió perfectamente cuál era el mensaje principal. Todos los seres humanos son espiritualmente iguales, y todos son hijos de un Dios, de Padre Azul. Por tanto, todos los seres humanos, en ese sentido, son gemelos, son iguales, pero no lo aceptaron los judíos. No vendía, eso no vendía. Yo lo he dicho muchas veces, la mujer estaba por debajo del varón, el rico estaba por encima del pobre y el esclavo estaba por debajo del hombre libre. No aceptaron ese mensaje. Los discípulos lo sabían y ellos mismos decidieron no predicar el mensaje principal. Predicaron simplemente la resurrección, que era deslumbrante, y crearon poco a poco una religión respecto a la figura del maestro, cosa que ellos sabían perfectamente que el maestro les había advertido: no hagáis una religión en relación con mi figura, tenéis que predicar el mensaje principal, y no lo hicieron. Y ocurrió que cuatro discípulos, 4 apóstoles, se negaron a seguir por ese camino y se fueron. Tomás, el incrédulo, Simón el Zelota, que había sido un terrorista, Bartolomé, que se fue a la India, y Felipe, que murió en Siria. Los evangelios canónicos nunca mencionan ese primer cisma, pero los apóstoles sabían perfectamente cuál era el mensaje capital. Bueno, y ya para cerrar, también lo hemos escuchado en otras entrevistas, nos esperan las guerras de Yahvé para este año, para el segundo semestre de este 2023. ¿Qué podemos saber al respecto? Sin spoilers. Bueno, las guerras de Yahvé es un estudio comparativo entre el Antiguo Testamento, la Torá, y el fenómeno ovni actual.
yo he hecho un estudio exhaustivo de los 5 libros del Pentateuco, donde aparecen los carros de fuego, aparecen las columnas de humo que van conduciendo al supuesto pueblo judío, ¿no? Porque al principio no eran judíos, eran otra cosa. Y voy un poco desmontando lo que la religión dice respecto a ese Yahvé, a ese Dios, a Jehová, que no era un Dios, era un equipo. Lo que pasa es que volaban. Y Moisés, el pobre, pues ¿qué iba a hacer? Lo tomó como dioses o como Dios. Pero es que, a ver, yo no asocio al Padre Azul, al número 1, a Dios, no lo asocio con matanzas. Y Yahvé, a lo largo de los años que estuvo conduciendo, entre comillas, a estos tipos, a los supuestos judíos, que no lo eran, directa o indirectamente mató a más de 1 millón de personas y robó las tierras. Las famosas tierra prometida de Canaán tenían dueño desde hacía mucho tiempo. Había unas 30, yo conté 30 etnias establecidas ahí desde hacía siglos. Y llega Yahvé con los tipos ahí, con los judíos que no eran judíos. Y dice, bueno, fuera. Y si se opone a que invadan sus ciudades y sus tierras, los matamos. Caramba, ¿de qué Dios estamos hablando? Luego, con el paso del tiempo, los judíos sí aparecen como judíos, y con una identidad nacional, y con una religión, y con unas tierras robadas. Eso nos lleva necesariamente a pensar y a decir que los legítimos propietarios del territorio de Israel actual son los palestinos, cuyos ancestros eran los señores que masacró Yahvé. Es un libro muy difícil, muy duro, polémico por dentro. Y muy polémico, porque los que saca Moisés de Egipto no son judíos. Los arqueólogos los llaman Sasu. Era una mezcla de razas, de tribus. La mayoría eran nómadas, pastores. Otros eran bandoleros. Terminan estableciéndose al este del delta del Nilo y empiezan una nueva vida, empiezan a construir ciudades para los egipcios. ¿Y los esclavizaron? No los esclavizaron, los maltrataron. No eran esclavos. Y ahí es donde aparece Moisés y alguno de tus primos, le dice, vete a Egipto y saca a esa gente de esa tierra. Y ahí empieza la película. Pero es que, caramba, no eran judíos. Abraham era de lo que es actualmente Irak. No era judío. Wow. Ni Isaac, su hijo, tampoco, ni Jacob, su nieto, tampoco. Se fueron de norte a sur, llegaron a Egipto y se establecieron en toda esa zona. Pero no eran judíos. El término judío aparece mucho después. Y luego lo han manipulado. Con lo cual te vas a un tema capital y fundamental. El Estado actual judío es un fraude. Palabras mayores. Pues bueno, una polémica más que sumas a la que ha generado los caballos de Troya, y pues con esto nuevamente agradeciendo estos gentiles minutos, agradecemos esta presencia, agradecemos a todos nuestros espectadores que nos han venido acompañando, y pues nada, nos vemos en la próxima. Y nuevamente, Juanjo, muchas gracias por estar en Colombia. Recibimos con mucho cariño, con mucho afecto Caballo de Troya 12, y esperamos tu próximo libro para enterarnos de esas nuevas cosas que ya nos están empezando a adelantar. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias.